Bienvenidos a este tercer video en nuestra serie sobre teorías del aprendizaje. En este video estaremos viendo lo que es la reflexión, los modelos y práctica reflexiva y cómo facilitan el aprendizaje de los estudiantes. Estaremos viendo tres contenidos. Primero, qué es la reflexión y cómo puede servir como un puente entre lo que es la teoría y la práctica. En segundo lugar, estaremos viendo diferentes modelos sobre cómo reflexionar. Y en tercer lugar, estaremos viendo cómo aplicar la reflexión en nuestra práctica docente. Esta imagen que vemos simboliza la premisa de la reflexión, que haya una conexión entre la teoría y la práctica que vayan de la mano para facilitar el aprendizaje. Por lo tanto, la reflexión y la práctica reflexiva parten de esta premisa, que para que haya un aprendizaje efectivo, debe haber una conexión entre la teoría y la práctica, y que éstas no se pueden dar de forma aislada. De esta forma, se propone que la teoría y la práctica se informan uno al otro, y que los estudiantes pueden aprender de las diferentes experiencias que tienen como un proceso continuo e iterativo. El puente entonces, o la conexión entre la teoría y la práctica, lo constituye la reflexión, a través de un proceso de pensamiento crítico y revisión también de experiencias presentes y experiencias pasadas. De esta forma, la reflexión es parte del proceso de aprendizaje y parte clave para generar cambios. Antes de seguir profundizando, es importante comprender qué es la reflexión. ¿A qué nos referimos con reflexión y qué significa reflexionar? ¿Qué significa esto para ustedes? Pueden pausar el video y tomarse unos minutos para elaborar una respuesta. Estoy seguro que el término reflexión no es ajeno para ninguno de ustedes. Una definición bastante popular y acertada es la que se presenta a continuación. La define como un término genérico para aquellas actividades intelectuales y afectivas que realizan los individuos, o sea, nuestros estudiantes, para explorar sus experiencias, con el fin de llegar a nuevos significados, implicancias y apreciaciones. Es un proceso mental que conlleva un propósito o un resultado a partir de una o varias experiencias. En este contexto es importante lo que mencionaba el filósofo norteamericano John Dewey, que no aprendemos de las experiencias, sino de la reflexión que se realiza a partir de dichas experiencias, haciendo una clara referencia a la conexión que debe haber entre la teoría y la práctica para facilitar el aprendizaje. ¿Cómo se lleva la reflexión a la práctica? ¿Qué modelos de práctica reflexiva describe la literatura que contribuyen a cómo se aprende? El primer modelo que revisaremos es el de reflexión en la práctica y reflexión sobre la práctica. Este modelo divide la reflexión en dos partes, como vemos. Primero, tenemos la reflexión en la práctica y luego la reflexión sobre la práctica. Este modelo se basa en que los profesionales tienen áreas de dominio donde llegan a funcionar prácticamente de manera automática y representa el saber estando en la práctica. En cierta medida, esto se compara a andar en una bicicleta. Al principio se aprende, se practica y luego se automatiza. Sin embargo, van a haber situaciones en la práctica en que nos vamos a encontrar con dificultades inesperadas y de manera sorpresiva, y la bicicleta puede patinar o se puede desestabilizar, con el riesgo de caernos. A partir de esto se genera la reflexión en la práctica y posteriormente la reflexión sobre la práctica. Veamos esta tabla comparativa para ver algunas diferencias entre la reflexión en la práctica y la reflexión sobre la práctica. Primero entonces tenemos la reflexión en la práctica, que ocurre mientras se está viviendo una experiencia. En el caso del ejemplo, sería mientras se está andando en la bicicleta y ocurre algún imprevisto. Este tipo de reflexión incluye tres componentes. El primero es analizar el problema desde diferentes perspectivas. Otro ejemplo aplicado a las ciencias de la salud puede ser al momento de ejecutar una técnica anestésica. Si se presenta alguna complicación o accidente, primero mirar el problema desde diferentes puntos de vista, parar, pensar y considerar diferentes opciones por las cuales se puede haber producido. En segundo lugar está el establecer si el problema se ajusta y está dentro de los conocimientos que se posee. Este problema que estoy teniendo frente a esta técnica anestésica, ¿sé qué está pasando? ¿Tengo conocimientos previos sobre esta situación? Aquí también se integra un componente de responsabilidad hacia el paciente y hacia mis acciones. Y en tercer lugar, tenemos el analizar los diferentes elementos e implicancias presentes en la situación, las soluciones y sus consecuencias. Si lo que me está ocurriendo al ejecutar la técnica anestésica está dentro de mis conocimientos, ¿qué elementos de la situación debo considerar antes de actuar? ¿Debo considerar alguna condición especial del paciente?
¿Debo considerar el instrumental que tengo a mi alcance? ¿El apoyo de terceros también, por ejemplo? Frente a las diferentes formas de actuar que tengo, ¿cuáles son sus implicancias? ¿Cuáles representan la mejor solución para el paciente y qué consecuencias tendrá? Estos son los componentes principales de la reflexión en la práctica, cuando estamos ejecutando una acción que generalmente la hacemos de manera automática y se nos presenta algún imprevisto, algún accidente o algo fuera de lo común. Por otra parte, tenemos la reflexión sobre la práctica. Aquí la reflexión ocurre posterior a la situación. Ya he terminado la atención del paciente. Aquí se busca mirar hacia atrás y determinar qué ha contribuido a llegar a esta situación inesperada. Mirando hacia atrás, ¿qué pudo haber provocado el problema que tuve al ejecutar la técnica anestésica? ¿Pude haberlo previsto? ¿Hubo factores que no consideré? ¿Habría ocurrido si mi actuar o mi técnica se hubiese ejecutado de otra forma, por ejemplo? Finalmente, la reflexión sobre la práctica tiene como gran objetivo que lo aprendido en esta situación tenga un efecto sobre la práctica. Por lo tanto, que las conclusiones que logré derivado de la atención a este paciente y lo que me ocurrió durante la ejecución de mi técnica sea internalizado y esté disponible frente a una situación futura. El segundo modelo que revisaremos es el de Bound. Este modelo propone que la reflexión transforma la experiencia en aprendizaje y comparte varias similitudes con el primero. Tenemos que los autores proponen un ciclo en el cual primero se vive una experiencia. Luego, terminada la experiencia, se vuelve para reflexionar sobre ella, lo cual incluye manejar tanto sentimientos positivos como negativos y una reevaluación de la situación. Esto conlleva nuevas ideas, perspectivas y resultados, lo cual debería llevar paulatinamente a un cambio de comportamiento en la práctica y al enfrentarse a nuevas experiencias. Gran parte de los modelos para una práctica reflexiva se centran en la reflexión individual. Sin embargo, esto puede traer problemas, ya que una reflexión inadecuada o poco acertada puede crear un círculo vicioso donde se reconfirme el comportamiento actual, sin cuestionar la conducta y sin identificar áreas de aprendizaje. Por esto, la reflexión como una actividad grupal ha ido tomando fuerza, donde los estudiantes pueden compartir experiencias y reflexiones con el fin de aumentar el aprendizaje individual y colectivo. Esto también resulta útil para reforzar o desarrollar normas o valores en grupo. Resulta especialmente interesante para quienes realizan docencia clínica o en grupos pequeños. Realizar ejercicios de reflexión grupal al término de una sesión donde se puedan compartir experiencias sobre lo vivido, qué dificultades se presentaron y también cómo solucionarlas. Finalmente, vamos a revisar algunas implicancias que tiene la relevancia de la reflexión para nuestra práctica docente. La reflexión, como ya habíamos dicho, no es una tarea fácil. Sin embargo, representa un requerimiento indispensable para un profesional, la cual se debe fomentar desde el pregrado. Sin dudas, esto se hará de forma más fácil e incluso de forma natural en algunos estudiantes, mientras que en otros no. Por esto es necesario invertir tiempo en crear oportunidades para desarrollar la práctica reflexiva. Primero, es necesario que el tutor o mentor modele la reflexión. Los alumnos no necesariamente saben reflexionar, por eso resulta crucial demostrar cómo se realiza. El tutor muestra cómo, frente a una situación, se consideran diferentes perspectivas y opciones, y reflexiona en las opciones o alternativas que se toman, y en base a qué conocimientos y valores se está decidiendo actuar. Finalmente, el tutor realiza planes para el futuro y sintetiza qué se ha aprendido del proceso. Luego los estudiantes pueden comenzar a reflexionar con la ayuda del profesor. Una vez que los estudiantes han adquirido suficiente experiencia en reflexionar, el tutor cada vez más adopta un rol de facilitador y de entrega de retroalimentación. El rol cada vez se hace más pasivo. Esto es importante ya que los beneficios de la reflexión pueden no estar totalmente claros para los estudiantes y pueden no estar comprometidos con la actividad. La segunda implicancia va de la mano con la primera, y es el utilizar diferentes instrumentos y estrategias para fomentar la reflexión. Es necesario proveer una estructura para reflexionar, sobre todo cuando se parte con estudiantes que nunca han pasado por esta experiencia. La retroalimentación, tanto en el contenido de la reflexión como en el proceso de cómo se reflexiona, son cruciales en esta etapa. La reflexión se puede realizar mediante ejercicios de reflexión uno a uno o grupales, mediante ensayos o escritos reflexivos, o también mediante el uso de un continuo portafolio.
Un tercer punto es la evaluación de la reflexión. Sin duda, la evaluación es un componente que guía el aprendizaje. Sin embargo, la evaluación de la reflexión debe ser realizada con cautela. Puede resultar conflictivo para los estudiantes que se evalúe de forma sumativa, debido a la confidencialidad y también debido a que la reflexión se puede modificar intencionalmente o ser poco transparente para poder obtener una calificación más alta. Una opción es evaluar el proceso por sobre el contenido, realizar evaluaciones habilitantes y enfocarse mayormente en la evaluación formativa y en la retroalimentación. No obstante, no se puede dejar de lado solo como una instancia optativa, sobre todo en las etapas iniciales. Y aquí tomamos el último punto, que es el de dar valor y utilidad a la reflexión. De otra forma, los estudiantes no valorarán y no la internalizarán. Si se busca fomentar la reflexión, esta debe ser valorada. Como hemos visto entonces, la reflexión puede resultar como un catalizador entre el aprendizaje superficial y el aprendizaje profundo. No es tarea fácil, y diferentes factores pueden atentar contra el resultado óptimo de la reflexión, como puede ser el ambiente donde se da, la madurez de los involucrados, la guía y supervisión que se recibe para realizar la reflexión y la cultura institucional frente a la reflexión. Sin embargo, esto se puede desarrollar y entrenar desde niveles más superficiales a niveles más profundos de reflexión. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartirlo y activar la campana de notificaciones para estar atento cuando publiquemos el cuarto video de esta serie, donde estaremos hablando sobre lo que es el aprendizaje transformativo.